Bueno, ante todo expresar un saludo a los colegas y amigos de la Universidad del Cauca y de otras universidades del país que participan en esta actividad. Y ponerlos en conocimiento de que varios de los organizadores y participantes contribuyeron con el simposio que realizamos sobre sujetos políticos emergentes en el posacuerdo, miradas sobre una transición histórica y cultural, en el marco del Congreso Nacional de Antropología, y que en ese contexto, en ese marco, venimos desarrollando una actividad de investigación y seguimiento, particularmente en esta definición de lo que entenderíamos como una transición que tiene unas características culturales muy precisas en el marco de una realidad histórica como la de nuestro país y la experiencia de todo este periodo de guerra, de violencia, pero también el hecho de que surgen nuevas expresiones, nuevas subjetividades con capacidad de pensarse y de intervenir sobre distintos aspectos en medio de confrontaciones y en medio de contradicciones que no están ni mucho menos resueltas. Este proceso de paz y de solución política, lo hemos dicho y hemos insistido, es realmente un compromiso histórico. No es una revolución, no es el paso a una Arcadia, a una sociedad ideal, a una sociedad ya con ideas y libertades nuevas. No, estamos transitando de una sociedad del pasado, de la guerra, de la persecución, del autoritarismo, de la imposición, de la intolerancia, tratando de hacer esa transición hacia algo mejor, hacia algo que refleje las ideas por las cuales se ha luchado a lo largo de tantos decenios en nuestro país y a través de tantas generaciones y tantos sacrificios y tanta sangre derramada. Por esto, el tema que nosotros queremos puntualizar en esta breve intervención es el de el significado de nuestro planteamiento en torno al carácter de la guerra que se está tratando de superar y particularmente de los fenómenos estructurales que están detrás de la epidermis del conflicto entendido como superación de las acciones armadas, de lo que algunos festejan como la dejación de armas por parte de la guerrilla de las FARC o la futura dejación que puede llegar a ser el Ejército de Liberación Nacional, es decir, quitarse de encima algunos sectores muy poderosos que han manejado el país y que han aprovechado de la guerra y han hecho de ella una fuente de su acumulación de riqueza, eh, como un festejo, digo, pero que naturalmente no puede quedarse allí ni es un festejo, es simplemente un paso hacia un nuevo momento histórico en la vida nacional. Y hay que tomar conciencia de este momento histórico en el contexto de entenderlo como un compromiso en el cual se hacen unos sacrificios y se hacen unas concesiones de parte y parte, pero que en este momento, en el marco de la transición, esas concesiones deben adoptar características muy fuertes desde el punto de vista de la presión social y popular que permita aclimatar realmente garantías para la reincorporación de los excombatientes, desde luego, para el respeto por la vida, el derecho a la vida como un elemento central de la que pudiéramos llamar las garantías de no repetición, como un elemento que marque, digamos, un antes y un después, que es lo que no está ocurriendo en este momento.
Entonces, esto implica desde luego el cuestionamiento de las políticas públicas, de las concepciones sobre defensa nacional que maneja el Estado y la necesidad de la superación de los criterios de contrainsurgencia, de anticomunismo, de anticastrochavismo, de percepción de lo popular y de la protesta social como algo negativo y terrorista, que es algo que debe desaparecer, es parte de la no repetición y lo que implica transitar hacia una situación nueva de democracia, de libertades, de garantías para todos y todas y de mejoramiento de las condiciones sociales y sobre todo de que cada ciudadano y cada ciudadano se empodere de sus derechos, de sus garantías, de su capacidad de protestar, de hablar, de expresar y de relatar la historia de las realidades que la afectan. Por eso me parece muy importante destacar el significado del genocidio como un elemento central y que está más allá de la epidermis de lo que ha sido la guerra y de lo que ha sido el conflicto. El genocidio implica una de las causas de la guerra. El genocidio como exterminación de opositores políticos del sistema, de disidentes políticos y sociales del sistema, bajo pretextos anticomunistas, en el marco de una doctrina global manejada por la geopolítica norteamericana, estadounidense, de anticomunismo, de contención anticomunista durante un periodo, pero luego transformada en distintas otras modalidades y aclimatada a través de distintos mecanismos jurídicos y políticos a la vida del país en el marco de coberturas de impunidad que se han logrado mantener y que hoy en día estaría en el orden del día cómo superarlas. Por lo tanto, este tema del genocidio nos parece como un elemento central porque ha implicado sistematicidades, ha implicado patrones comunes en distintos momentos de su ejecución, ha implicado selectividades que hoy en día se niegan por parte del Estado y sobre todo que tiene la característica de que se repite. Y este tema de la repetición es un elemento central de la sistematicidad. Por eso, el hecho de que haya sido aprobado en el Parlamento, por ejemplo, una cosa muy importante, que es la prohibición constitucional del paramilitarismo, es un paso significativo, importante, pero que tiene que traducirse en el desmonte de toda la legislación y de toda la normatividad que lo ampara y que ha permitido con las convivir y con otros fenómenos legalmente existentes, que esto siga procediendo dentro de la impunidad. Ahora, el genocidio es, tal como lo hemos venido trabajando, siguiendo las orientaciones especialmente del equipo del profesor Feuerstein, es una modalidad, una práctica social de dominación, una práctica social cuyo objetivo de fondo genocida es cambiar las relaciones sociales e introducir a través de los mecanismos sistemáticos del terror, de la desaparición de los cuerpos, de la desaparición de comunidades y de núcleos específicos y selectivos, nuevas relaciones sociales que permitan a la dominación expandirse, ejercerse sin las confrontaciones de quienes defienden los derechos sociales e ideológicos o culturales que están siendo conculcados por esa dominación como una forma de permanecer y de reproducirse eternamente en el poder sin cambios, sin transformaciones de fondo. Por eso quería concluir señalando esto. El tema del genocidio no es únicamente el señalamiento de sus autores, de cómo ha funcionado en el marco de una política pública de contrainsurgencia con miles de millones de pesos invertidos en la guerra, pero también en el SMAT, pero también en el fortalecimiento de la policía y sobre todo el fortalecimiento de un ejército descomunal y desproporcionado para las condiciones de nuestro país,
con una concepción ideológica de seguridad interna y de enemigo interno, de seguridad nacional, con la base y la lógica de un enemigo interno impregnado de toda la doctrina del periodo de la Guerra Fría en Estados Unidos, que todavía sigue siendo un factor fundamental en la conformación, en la configuración de las matrices de opinión, por ejemplo, por los medios de comunicación monopolizados por determinados sectores del poder económico, político, académico, y en algunos casos, etc. Y esa conclusión es que el fenómeno del genocidio en Colombia, que sigue existiendo, que no ha desaparecido, porque sigue muriendo la gente a pesar de que la guerra está concluyendo y que el cese al fuego incluso ya se terminó en el caso de las FARC, pero sigue muriendo la gente que defiende la paz, que defiende los procesos de paz, los excombatientes guerrilleros siguen muriendo, los campesinos que protestan por la erradicación forzada de cultivos siguen muriendo. En estas condiciones, lo que queremos decir es que el daño y el cambio en las relaciones sociales que se quería provocar con el genocidio es un daño que ya está hecho. Y ese daño está en la vida cotidiana de millones de compatriotas. Se dice que Colombia es un país políticamente derechizado, derechista, ultraconservador, etcétera, etcétera. Pero no se puede esperar nada menos que eso. Eso es un resultado de una historia, y esa historia está marcada por el genocidio como práctica social que las fuerzas dominantes aplicaron y han aplicado y siguen aplicando y que quisieran seguir aplicando, porque les ha sido funcional a esa dominación. Por lo tanto, ¿cómo confrontar los efectos en el marco de una transición histórica y cultural? Esos efectos nefastos que se engendraron en todo este periodo de genocidio sistematizado, selectivizado, que consagró la estigmatización de sectores de la sociedad por ser de izquierda o por ser sindicalistas o por ser LGTBI o por ser mujeres o por ser personas adultas mayores o por ser niños y personas menores de edad. Toda esa sistematicidad profunda del genocidio generó ese daño y ese daño tiene que ser superado. El problema fundamental es cuáles serían las herramientas para enfrentar esto. Y eso implicaría una conceptualización de nuestra parte, que es lo que estamos trabajando. Cómo entender en el marco de la transición las garantías de no repetición. ¿Cuáles serían esas garantías de que no se repita esto que se ha repetido en varias oportunidades en la historia colombiana? Eso es uno de los temas que queremos seguir mirando hacia adelante, sobre el cual creemos que hay que seguir profundizando. Esto de la prohibición constitucional del paramilitarismo es un paso importante para convertir en delito algo que no lo ha sido y algo que está muy amparado. El paramilitarismo está amparado en normas legales existentes en Colombia. Así lo niegan algunos sectores recalcitrantes de la opinión. Las convivir son legales en Colombia, por ejemplo, y han sido el amparo de muchas actividades negativas. Por lo tanto, el tema sigue estando abierto. Las garantías de no repetición son elemento central de este periodo histórico de nuestro país, y en ese aspecto necesitamos mirar no tanto los culpables, sino cómo desde el Estado, cómo desde las comunidades, cómo desde la sociedad, cómo desde la educación, desde la academia se va a intervenir de manera decisoria para esclarecer esto. Cómo la verdad histórica se convierte en una herramienta de liberación y de emancipación y de superación del terror y de la imposición de verdades desde el poder y desde el poder mediático, del silenciamiento de los responsables de los crímenes más atroces, que no son necesariamente los insurgentes,
que tienen en el Estado y en las divagaciones de terrorismo de Estado representaciones muy claras. Esa inquietud queríamos dejarla puesta y agradecer la oportunidad de poderme dirigir a ustedes con todo sentido antropológico, pero también con sentido de fraternidad y sentido de patriotismo democrático por un país que soñamos mucho mejor y que tenemos el deber todos y todas y la responsabilidad de construir. Gracias.